Replicar de manera desorganizada. Es por esto lo que les comentaba. Toda esta antesala de revisar los radicales libres tiene un propósito y es hablar de esto que actualmente toma mucha fuerza a nivel científico y son los recursos ORAC, ¿sí? Es un concepto que en Europa se está manejando muchísimo, están hablando de cuántos niveles ORAC tiene la uva, cuántos tiene la frambuesa, cuánto tiene la granada y así sucesivamente, empezaron a medirlos. Y empezamos en Hacking de Francia a retomar todo esto y vimos que los de mayor estándar ORAC, que pueden llegar a ser 70.000 niveles ORAC, o sea, esa capacidad de absorber radicales libres, los más altos efectivamente son la semilla y el mosto de la uva, la granada, la frambuesa y la silimarina. En su orden, estos son los de mayor estándar ORAC o capacidad de absorción de radicales libres. Y se resumen en estos bioactivos, que se conocen como proantocianidinas oligoméricas. Los que de pronto conozcan de antioxidantes, sabían que la mayoría de estudios quedaban aquí, en las cianidinas. Ahí quedaban, ¿sí? Y fue lo que tanto popularizó Amparo Grisales en el resveratrol, ¿sí? ¿Cómo sí le llamaban resveratrol? Creo que ese era su nombre genérico, sí. Pero cuando ya se va uno más allá, en que a uno le interesa es que sí realmente se capte mucho radical libre, no solo para estar joven, sino para estar sano, se requieren unos estándares mucho más altos y los estándares altos son las proantocianidinas oligoméricas. Una de las que más trabajamos con Hacking de Francia es el pomegranatum, ¿sí? Que no solo tiene cianidinas, sino que tiene taninos, catequinas que mejoran la interacción ORAC. Aquí también trabajamos, digamos que la diversidad de frutos rojos nos dan garantías, ¿sí? Y nos dan garantías al respecto a esto. Bueno, yo sé que es una diapositiva muy poco educativa, pero esta la encuentran en PubMed, precisamente en referencias ORAC, y es aquí donde hablamos de ácidos fenólicos, de flavonoides, de antocianidinas, bueno, en fin, toda la clasificación de antioxidantes. Este es uno de los estudios que pueden revisar, ¿sí? Factores de protección de piel con polifenoles. Yo les voy a ir pasando, digamos, para que ustedes puedan ver que el Instituto Nacional de Salud tiene muchas revisiones libres, o sea que si nosotros en este momento no nos actualizamos porque no queremos, ¿sí? Antes acceder a un estudio como este eran $30, ¿sí? Inscriba su tarjeta de crédito y pague, ¿sí? En este momento ese estudio es libre, lo pueden abrir, leer y mirar cómo están cuantificando, cómo están midiendo esta capacidad ahora que nosotros necesitamos decir, bueno, hábleme en realidad cuál es el que sirve, porque antioxidantes van a salir muchísimos, pero cuáles son los que están siendo cuantificados es lo que nosotros tenemos que verificar, porque nosotros somos vigilantes en los procesos de salud. Además de ser médicos, somos vigilantes en los procesos de salud y eso incluye los medicamentos naturales. En este estudio se hicieron tipificaciones, digamos, por enzimas, se decía, bueno, las catequinas que inhiben. Las catequinas inhiben el peróxido de hidrógeno, la óxido nítrico sintetasa, la lipoxigenasa, ¿sí? La ciclooxigenasa 2, la prostaglandina 2. Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar en los estudios. Si la uva tiene catequinas, ¿para qué sirve? ¿Sí? Si dice no, inhibe la ciclooxigenasa 2, pues entonces, ¿para qué me sirve? Para dolor, para inflamación, en temas de osteoartritis. Si me ayuda en la inhibición de la óxido nítrico sintetasa, me sirve desde envejecimiento cutáneo a enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, es importante conocer el bioactivo y también su forma de acción. Aquí se incluyen otras, las proantocianidinas oligoméricas, el resveratrol se estudió solo, vemos que la gran fuerza que tiene el resveratrol es en el peróxido de hidrógeno, que es el que resulta de todo este tema ambiental, ¿sí? Y por eso ha cogido tanta fuerza en anti-aging, ¿sí? Anti-envejecimiento, porque tiene mucho que ver con pigmentación, con flacidez y arrugas. La silimarina, por supuesto, su gran vínculo con estimular la glutatión peroxidasa, la que lo ha hecho ser protagonista en temas tan complejos como hígado graso y cáncer hepático. Muy bien. Este es otro muy bonito, esta es una revisión, esta es una recopilación de revisiones, ¿sí? En donde se estudian ya mecanismos de quimioprevención, mírenlo aquí está.
Nueva propuesta de quimioprevención del cáncer de piel con estándares fitoquímicos, ¿sí? Aquí se estudiaban varias situaciones que llevaban al cáncer de piel, como es exposición a rayos UV, estrés oxidativo, cambios en la configuración del ADN, bueno, en fin. ¿Y cuál era lo que se quería evaluar? Los estándares de quimioprevención para prevenir, inhibir y revertir la carcinogénesis. De lo que más se hablaba era los estándares, los fitoactivos, de dónde se podían recuperar, de hojas, de raíces, del tallo, rizoma o de las semillas. La conclusión en estándares fitoquímicos es que la mayor cantidad de bioactivos se encuentra en el bulbo del rizoma, ¿sí? Porque es que antes se le decía tallo, y lo que yo explico muchas veces es que el tallo se puede llegar a interpretar de una manera diferente. El tallo es la corteza, ahí hay muy pocos bioactivos, pero en el bulbo del rizoma hay gran cantidad de componente activo de la planta. Es así como actualmente la homeopatía también va a vivir una transición, porque gran parte de los remedios homeopáticos van a empezarse a preparar en el mundo entero con la flor de la planta, porque es la que mayor capacidad molecular tiene, mayor memoria genética de la planta tiene, y esta es una transición. Lo mismo está pasando con la fitoterapia. Del rizoma y de otras partes, pero digamos que el rizoma es el que más aporta, se extraen flavonoides, polifenoles, fitoalexinas, carotenoides para este estudio que estamos viendo. Estos son de los más importantes, digamos, de las fuentes de donde más se extraen estas sustancias. Este es uno muy bonito, a mí me encanta este estudio, ¿por qué? Porque es que aquí ya se está hablando de un evento clínico específico, este es un estudio de laboratorio, eran ratoncitos alopésicos con mayor tendencia al cáncer, mayor tendencia a la oxidación, y cómo las proantocianidinas no solo inhibían la lesión en piel por los rayos ultravioleta, sino que me generaban mecanismos de protección intrínseca. Este es el estudio, este sí. Los que quieran acceder tienen que poner su tarjetica de crédito, ¿sí? Ahí les van a debitar, pero no es nada pues, con lo que uno puede aprender con estos estudios, ¿sí? Quiere decir, este estudio se enfocaba en suplemento dietario con fitoquímicos de las semillas de la uva que prometen inhibir o inhiben el estrés oxidativo de la activación mediada por quinasas, los cuales generan cáncer de piel. ¿Qué se estudió? Que las proantocianidinas oligoméricas efectivamente inhibían la fotocarcinogénesis. Muy bien, esto es la sigla de proantocianidinas oligoméricas, efectivamente inhiben la fosforilación inducida por los rayos ultravioleta, inhiben el proceso inflamatorio crónico persistente, inhiben la proliferación celular anormal y lo hacen a través de la inhibición de la ciclooxigenasa 2, de la óxido nítrico sintetasa y de la ciclina D1. Ya este es con el que trabajamos en Hacking de Francia, el pomegranate, que es la granada. Miren aquí esta que les estaba mostrando adelante, la granada. Esto es lo que integra y lo que más se ha podido aislar y con lo que se está trabajando a nivel científico con la granada. Taninos, antocianinas y catequinas, ¿sí? Cuando nosotros proponemos que es el Proxaquin, estamos hablando de concentrado, tanto del jugo de la granada como de las semillas y del mosto de la uva, pero lo que nos interesa no es el jugo, sino su estandarización fitoquímica, ¿sí? Esta estandarización, bienvenido, de taninos, catequinas y antocianinas nos dan una garantía de 60,000 niveles ORAC. Desen el chance de estudiar cuántos estándar ORAC requiere un paciente para poder darle soporte en cáncer, para poder hablar de un recurso antienvejecimiento. Cuando queremos hacer protección cardiovascular necesitamos superar los 30,000 niveles ORAC. Bueno, porque muchos antioxidantes tenemos en el mercado, pero no superan los 7,000 niveles ORAC. Entonces, nos toca repasar un poquito. Este es el Proxaquin, la propuesta de nuestro laboratorio Hacking de Francia. Es estandarizado de bioactivos o fitoquímicos de la granada, de las semillas y del mosto de la uva. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí no hay ninguna inquietud? ¿No? ¿Seguro? Muy bien, porque vamos a pasar a otro tema que también es álgido para nuestra sociedad, que es un compromiso de cada uno de nosotros tratarlo con seriedad, porque lo hemos tratado y con todo respeto para el que no lo ha hecho así, y me incluyo. ¿Por qué? Porque en mis inicios yo era muy autodidacta. Ahora, hablemos de síndrome metabólico, que es la pandemia de este siglo,
¿sí? Porque estábamos hablando que hace unos años que el enemigo silencioso era la hipertensión arterial, ¿sí? Pero ¿cuántos pacientes hipertensos también tienen dislipidemia y no lo saben, ¿sí? Tienen una cintura mayor de 95 y es varón, 85 es mujer, o sea que tiene obesidad central y lo subestiman. Entonces, en este momento cuestionémonos cuántos de nuestros pacientes con riesgo cardiovascular tienen síndrome metabólico, tienen todo reunido, tienen hipertensión, tienen dislipidemia, tienen diabetes y obesidad. Esa es realmente la pandemia actual. Y miren esto, cuando trabajamos en el contexto de síndrome metabólico y riesgo cardiovascular, nos vamos atrás, hígado graso, y nos vamos más atrás, obesidad central o la situación de obesidad visceral, que es la que nos tenemos que cuestionar. Muchos pacientes tal vez no nos cumplen con el requisito de índice de masa corporal mayor de 30, ¿sí? Pero la cintura la tienen mayor de 100. ¿Será entonces que yo no trato a este paciente como con riesgo cardiovascular porque no me da un estándar en el índice de masa corporal como obeso? Entonces, es ahí donde tenemos que manejar criterio clínico y también, por supuesto, criterios terapéuticos. En síndrome metabólico, miren esto, la reunión de todos los factores, este es el verdadero enemigo silencioso, la hipertensión, el tema de intolerancia a glucosa, muchos pacientes no tienen los niveles de glicemia mayores a 126 miligramos por decilitro, o sea, entonces no son diabéticos, entonces no están en riesgo, pero uno va y les mide pre y tienen 110, 115 y le toma la pos y sale reactiva, salen 90, entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Tienen intolerancia a los carbohidratos y ¿cuál es la principal causa de intolerancia a los carbohidratos o resistencia a la insulina? ¿Cuál es la principal causa? A ver, lo que veíamos antes, la principal causa de resistencia, y justo se traba en el producto, no fue intencional, yo le estoy haciendo así, ¿qué pasa? ¿Cuál es la principal causa? Hígado graso, ¿sí? Hígado graso. Las reservas calóricas de nuestro cuerpo, o sea, cuando comemos azúcar, sale la insulina del páncreas, ¿qué hace esa insulina? Ya busca dónde guardar la reserva calórica, entonces lo hace en hígado, lo hace en músculo o lo hace en tejido graso, pero un 60% se guarda en hígado. Cuando este hígado está con grasa y llega la insulina a meterle más azúcar, pues ¿qué le dice el hígado a la insulina? ¿Dónde? Estoy cargada, no estoy cargada, no tengo dónde meterla. La insulina sabia va al músculo porque es la que supuestamente más combustiona, pero sí combustiona calorías, pero ¿y si el paciente es sedentario? Tiene atrofia muscular y ya todas las reservas calóricas están en tejido graso, entonces, ¿este paciente qué hace? Hiperglicemia, porque ya la insulina no tiene dónde meterlo. Entonces, es por eso que la principal aproximación que tenemos en este momento con el síndrome metabólico es hígado graso, ¿sí? Y cuestionarnos acerca de este gran problema en salud. Nos vamos rápido. Ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Este es el debate. ¿Qué les dice ácidos grasos de cadena larga? ¿O cómo los conocemos comúnmente? ¿Cómo? Omegas, sí, los omegas. Tenemos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que son los extraídos de animales, ¿sí? Y tenemos los de cadena corta, que son los extraídos de vegetales, ¿sí? Por eso es que el omega 6 y el omega 9 todavía están como en una progresión científica, porque siendo de cadena corta, tienen 8 o 10 carbonos, una insaturación, pues cuando uno quiere limpiar las arterias, una insaturación no es muy positivo. Pero si uno tiene un ácido graso de cadena larga extraído del salmón, de la trucha, del arenque, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Son 20 carbones y 5 insaturaciones, o sea, es como un bus que lleva puestos vacíos y que esos puestos vacíos le sirve para cargar gente, así mismo es con las grasas que le están haciendo daño a las arterias. Entonces, por eso la tendencia es a utilizarlos de cadena larga. En tema cardiovascular, los ácidos grasos han tenido un enfoque un poco distorsionado. Se ha creído que ellos son quelantes de las arterias, se han creído que ellos ayudan a bajar el perfil lipídico y resulta que no. Ellos están implicados en el proceso de inflamación crónica persistente arterial. Es aquí donde ellos inhiben la interleuquina, sobre todo la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, tiene que ver con inhibición de fibrina, que es la que hace todo esto del ateroma, ¿sí? O estabiliza el trombo finalmente, y si de alguna manera reduce los triglicéridos, y cuando reduce los triglicéridos aumenta el HDL. Al disminuir triglicéridos, aumentar el HDL, se mejora la condición cardiovascular. Muy bien, este es un estudio
en los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, cómo disminuye de manera significativa los triglicéridos en el paciente con diabetes. O sea, aquí ya tenemos varios factores, tenemos diabetes, tenemos el tema, mejor dicho, tenemos un síndrome metabólico chiquitico, probablemente los pacientes que se estudiaron aquí tenían índices de masa corporal altos, y lo importante era que la suplementación, una suplementación bastante alta de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, se conseguía esto, reducir perfil lipídico, disminuir triglicéridos, mejorar el HDL, y con esto de alguna manera mejorar la condición cardiovascular en el paciente con diabetes tipo 2. Este ya es un estudio mucho más profundo. Se va a endotelio a mirar la interacción de esas interleuquinas que promueven el deterioro del endotelio, de la capa íntima de las arterias, y cómo el EPA y el DHA, en una proporción adecuada, pues ayudan en todo este proceso inflamatorio, sobre todo en esto, en lesión endoteliar. Aquí este estudio ya habla específicamente del DHA y el EPA, porque no sé si ustedes han vivido aquí en Medellín, pero en Cali se está viendo una transición en donde ya neurólogos, cardiólogos, oftalmólogos están formulando ácidos grasos esenciales de cadena larga, pero no están formulándolo como omega 3, sino que están formulando EPA en tanta concentración, DHA en un estándar de concentración, ¿sí? No les interesa si el omega 3 es X o Y de qué laboratorio, sino que tenga mínimo 400 miligramos de EPA, 200 miligramos de DHA. Y miren los estudios, para los que estén interesados pueden buscarlo así, tomarle una fotico, ustedes lo amplían y ya no se habla de protección celular endotelial con ácidos grasos generales, sino con DHA y con EPA. Miren esto, pues no les puedo hablar de producto, pero quiero decirles que en estándar de concentración es necesario que volteen la etiqueta, por favor. Miren cuánto viene de DHA, le pueden decir viene de 1000, 1200, sí, pero cuánto tiene de los más importantes, de los ácidos grasos más importantes que son EPA y DHA. En cuanto a esto quiero devolverme un poco y es cuestionarlos acerca de el aislamiento de los ácidos grasos esenciales de cadena larga. ¿Ustedes tienen idea de cómo se extrae el omega 3 de los animales, de los pescaditos? Eso. Entonces, miremoslo un poco. ¿Por qué el mundo, mira lo que dice la compañera, o sea, ¿por qué el mundo le volteó la espalda al omega 3? ¿Sí? Correcto, sí señora. Todos creíamos que la mala fama del omega 3 era por el mercurio, ¿sí? Hace unos años, todos los laboratorios que eran libres de mercurio eran los buenos. Y resulta que el problema no era solo el mercurio, era asbesto, plomo, cadmio. O sea, habían muchos más metales pesados, pero no se cuantificaban, no se estudiaban. Entonces, cuando ya los laboratorios, sobre todo la FDA, que es una de las más estrictas, y algunos de los reguladores de Canadá dijeron, no, es que el mercurio no es problema, el mercurio es uno de tantos, pero hay más de 6 metales pesados, tengan en cuenta esto. Entonces, ya se volteó la moneda y empezaron a estudiar más los procesos de destilación molecular, ¿sí? Y mi pregunta es aquí, pueden levantar la mano, en serio que no hay presión, pero ¿quién sabe cómo se aíslan los ácidos grasos? ¿Cómo sacan? Ya la compañera nos dio una idea, pero ¿cómo creen ustedes que es el proceso? ¿Sí? Esto puede llegar a ser, como yo lo explico, muy rudimentario, pero es una realidad. O sea, ponen en unos contenedores de acero a hervir los pescados, a hervir a tal punto que se deshagan, ¿sí? Se deshacen completamente. Después de que ya hay una masa de ese pescado en agua, el laboratorio o pues las máquinas del laboratorio comprimen la materia sólida y solo queda el agua y el aceite, ¿sí? Después de sacar todo el material sólido, queda el agua y el aceite. ¿Cómo separan el agua del aceite? Entonces, es la respuesta que nos da la compañera. Con acetona, ¿sí? Que es el mismo quita esmalte, ¿sí? O lo hacían con los ésteres de etilo, o sea, alcohol, ¿sí? Cogían las moléculas grasas, ¿sí? Y las atrapaban o con acetona o con alcohol, ¿sí? Y muchos llegaban hasta ahí. Muchos llegaban hasta ahí, por eso habían omega 3 de ciertos precios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no le hago una doble destilación, pues hasta ahí llego y ya. Y un paciente con cirrosis puede tomar, entonces, un omega 3 que haya sido aislado con ésteres de etilo. Embarazadas, ¿por qué en el omega, siendo un ácido graso poliinsaturado, neuroprotector, por qué en la etiqueta dice contraindicado en el embarazo? ¿Por qué contraindicado en menores? Si se supone que es un meganutriente. Entonces el salmón estaría contraindicado, entonces una embarazada no podría comer salmón y un niño tampoco.
¿Qué lo hizo que se contraindicara? Esas técnicas de aislamiento, ¿sí? Pero yo me cuestiono, listo, protegemos a la embarazada, protegemos al niño, ¿y los adultos? Entonces sí podemos consumir ésteres de etilo, acetona. Entonces ahora una de las obligaciones que tenemos los médicos como vigilantes de salud es también mirar cuántas destilaciones tiene ese omega, ¿sí? Que tenga una doble destilación molecular, porque así como lo aislaron con acetona y con ésteres de etilo, tienen que quitárselo nuevamente, si no, no puede ser apto para consumo humano. Ya el mercurio no es, ya el cadmio no es la doble destilación molecular. Esa es una responsabilidad que tenemos y es verificar que el laboratorio nos dé garantías de esa doble destilación molecular, ¿sí? Ahí les dejo la inquietud. Bueno, ahora, si hablamos de ácidos grasos poliinsaturados para limpieza arterial, necesariamente tenemos que hablar de protección hepática. Si el paciente con síndrome metabólico no se trata el hígado, pierde el tiempo. En el congreso que se hizo en el 2012 en Cali, que fue el Congreso Latinoamericano de Endocrinología, se concluyó que la principal causa de diabetes y síndrome metabólico es el hígado graso. Y esto, las terapias funcionales ya lo decían hace muchísimo tiempo atrás, ¿sí? Esto fue algo que dio como beneficio a los colombianos que el plan obligatorio de salud incluye dentro del protocolo POS una ecografía de hígado y vía biliar al paciente que empiece con niveles altos de azúcar en sangre, ¿sí? El cuestionamiento es a cuánto se les está haciendo, ¿sí? Pero es la realidad. Ese congreso hizo una sugerencia, se pudo lograr incluir en el POS eso, una ecografía de hígado y vía biliar en el paciente que iniciara con picos altos de glicemia. ¿Por qué? Porque si al paciente se le trata el hígado graso, se le previene el desarrollo de la diabetes, ¿sí? ¿Cuántos pacientes con diabetes tipo 2 eran inicialmente con resistencia a la insulina? Si se le hubiera dado un chance de tratar ese hígado graso, ¿serían diabéticos? ¿Hubieran terminado en diálisis, amputados, utilizando insulinas recombinantes? ¿Sí? Entonces, ojo, porque también tenemos que saber qué tipo de diagnóstico y cómo actuar. Y en tema de síndrome metabólico, el hígado es determinante en mejorar la condición terapéutica del paciente. Bueno, aquí paso rápido. Este es un estudio. Si no lo están viendo, por favor, ninguno de estos dice nada de productos. Esto ya habla de un estudio de la silimarina, de los estandarizados de la silimarina, del cardomariano, y el estudio fue muy osado, porque lo hicieron con quimioterapia en cáncer de mama, ¿sí? Dijeron, bueno, vamos a darle silimarina a estas pacienticas, ¿sí? Y estas pacienticas van a dar muestra de mejor condición y calidad de vida, porque no había cómo cuantificarlo. Les daba más hambre, no se les caía tanto el cabello, no había tanta destrucción celular en zonas que no tenían por qué destruirse. Bueno, empezaron a hacer un seguimiento muy bonito, este también es un estudio muy bonito, y es esto: la silimarina modula el estrés oxidativo mediado por doxorubicina, que es uno de los quimioterapéuticos utilizados en el cáncer de mama. ¿Qué se proponía? Que efectivamente la silimarina evita la apoptosis o muerte celular necrótica del hígado, mejorando la calidad de vida de los pacientes que, consumiendo o aplicándose la quimioterapia, hacían un tratamiento complementario con protectores hepáticos. ¿Cómo quedamos ahí en tema cardiovascular y síndrome metabólico? ¿Bien? Ya estamos acabando, pero ¿bien? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No hay ninguna inquietud? Bueno, muy bien. Finalmente, concluyo con inflamación y envejecimiento. Este es un tema que para muchos puede sonar muy estético, pero no, tiene una profundidad bien interesante este tema de la inflamación crónica persistente en envejecimiento, en cómo ustedes pueden observar que ya estas arruguitas, la caída del cabello y la fragilidad en las uñas no es de 60 años, sino que lo estamos viendo a los 20, a los 30, ¿sí? Que ya no se puede hablar de envejecimiento prematuro, pero que sí son marcadores bastante acelerados del proceso de deterioro de la piel. Entonces, ¿qué se estudió? Que en temas de inflamación crónica persistente en piel hay recursos mucho más eficientes que las antocianidinas de la uva. Eso se quiso hacer a manera comparativa porque todo giraba en envejecimiento alrededor de las cianidinas de la uva, ¿sí? Que se extraían de la semilla, de la cáscara o del mosto, y bueno, se hicieron muy famosos. Ustedes saben que una modelo nuestra o una actriz colombiana también lo hizo muy famoso. Pues resulta que los europeos dijeron, no, mire, ¿sí? Ustedes están mal. Hay un recurso mucho más potente en antiedad, en inflamación crónica persistente en piel, en cabello y en uñas, que el resveratrol.
y propusieron los verbascósidos del aceite de oliva. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? El aceite de oliva prensado en frío no solo aporta ácidos grasos poliinsaturados de cadena corta, se aislaron unos bioactivos que se llaman verbascósidos. Estos verbascósidos inhiben la ciclooxigenasa 2, inhiben el factor nuclear alfa y con esto previene el deterioro de colágenos bebé, que es lo que se llaman tropocolágenos. Los colágenos que actualmente se están haciendo como muy famosos, que es el procolágeno, ¿sí? No sé si lo han escuchado, los procolágenos. El procolágeno son las cadenas de aminoácidos intracelulares. Cuando ya salen de la célula, cuando salen del fibroblasto, son tropocolágenos y esos son los que destruyen los radicales libres. Pues precisamente esos colágenos inmaduros de restitución son los que recuperan los verbascósidos del aceite de oliva. Muy interesante, este es otro. Aquí es como se hace una evaluación de la actividad y la estabilidad de los verbascósidos del aceite de oliva en fórmulas tópicas. Muy interesante, esto es para que ustedes tengan una perspectiva diferente a lo que se nos ofrece antienvejecimiento. Pues les cuento, la uva actualmente, el olivo tiene mucho más fuerza que la uva. Listo. Y finalmente, ácidos grasos poliinsaturados también en envejecimiento, ¿sí? Lo que les estaba hablando de ácidos grasos poliinsaturados en corazón también tiene una propuesta antiedad muy interesante. Mírenlo aquí, como el EPA y el DHA también inhiben la ciclooxigenasa, la lipooxigenasa y pueden inhibir los cambios inflamatorios generados por los rayos ultravioletas, sobre todo los subtipo B. Este es un estudio muy lindo del EPA, esto fue en seres humanos, ese es uno de los pocos que les puedo traer de tipo experimental en seres humanos, fue medir el impacto de la ingesta de EPA sobre la ciclooxigenasa, la lipooxigenasa, mediado por síntesis de eicosanoides que efectivamente eran inducidos por los rayos ultravioleta. El estudio controlado aleatorizado doble ciego fue en 79 mujeres que consumieron 5 gramos de EPA, no estamos hablando de ácidos grasos,